Bueno, vamos a ver en esta oportunidad cómo resolver una suma algebraica de radicales, ¿sí? En principio vamos a recordar algo muy importante, que son los términos semejantes, ¿sí? Veamos que tenemos la raíz 4 raíz cúbica de 2 y por otro lado tenemos 10 raíz cúbica de 2 también, ¿sí? En este caso vamos a decir que los radicales que tenemos aquí son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Anotemos eso. Son semejantes. Bien, se los llama semejantes porque tienen una raíz con el mismo índice, en este caso índice 3, y el mismo también radicando, en este caso 2. Es decir, que para que dos radicales sean semejantes tienen que tener mismo índice, que es el número pequeño que aparece en la raíz, que si no aparece sabemos que es 2, y el mismo número adentro de la raíz. Si eso ocurre, decimos que son semejantes. Y los radicales semejantes son aquellos que se pueden sumar o restar. Veamos, por ejemplo, si yo digo ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos para resolver esto? Diría, 4 más 10 es 14 y la parte del radical acompaña al resultado. Fíjense que no cambia el radical, sino que se mantiene igual, ¿sí? Tanto índice como radicando. ¿Bien? Es parecido a como cuando trabajamos con X. Fíjense que cuando tenemos X, por ejemplo, digo 3X, puedo sumarlo con 10X. ¿Sí? Porque tenemos la misma incógnita, entonces se suma coeficiente, parte numérica, sumo y el resultado acompaña la X simplemente sin cambiar. Bueno, lo mismo ocurre en la suma algebraica de radicales. El radical acompaña al resultado, ¿sí? Veamos un ejemplo de lo que no podríamos, de algo que no podríamos sumar, por ejemplo. Si dijéramos que tengo 5 raíz cuarta de 5, veamos si podría sumarlo con, por ejemplo, 4 raíz cuarta de 4. ¿Sí? En este caso observamos que tiene mismo índice las raíces, pero el radicando el número de adentro es distinto. Por lo tanto, esta suma no la podría yo efectuar porque decimos que los términos que tenemos aquí no son semejantes. ¿Sí? No son semejantes. Entonces, retomemos el ejercicio. Una última aclaración. Lo mismo si quisiera sumar, por ejemplo, la raíz de 4. ¿Sí? La raíz cúbica de 4. Tampoco podría efectuar la suma de los términos porque si bien coincide el radicando, por ejemplo en este caso, los índices son distintos. Entonces tiene que coincidir tanto índice como radicando. Toda la parte del radicando, digamos, y todo el radical tendría que ser el mismo para que sean semejantes. Yo creo que esa parte ya ha quedado clara, así que avancemos un poquito. Hay veces, hay situaciones en las que se nos presenta un ejercicio que a simple vista pareciera tener términos que no son semejantes. Es decir, varían los radicandos, varían los índices de las raíces. ¿Sí? Pero luego de realizar el procedimiento de descomposición, extracción y simplificación, puede ocurrir que esos términos que queden finalmente como términos semejantes. Entonces, por eso seguimos estos pasos, ese tipo de procedimiento. Vamos entonces a descomponer ahora, vamos al paso número 1, descomponer todos los radicandos de estas raíces que aparecen en el ejercicio. Vamos a hacer un cálculo auxiliar y vamos ahora a desarrollar el procedimiento de la descomposición de los radicandos. Bueno, si observamos acá, yo ya hice las descomposiciones de cada uno de esos valores que estaban dentro de las raíces, ¿sí? Entonces, recordemos un poquito cómo realizamos esta descomposición. En principio, vamos a repasar lo que son los números primos, ¿sí? Porque esta es una descomposición en factores primos, se le llama, ¿bien? Entonces, un número es primo cuando es divisible únicamente en sí mismo y en 1, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, con el número 2. El 2 es dividido 1 me da 2, está de 2 y el resto es 0, ¿verdad? Entonces se puede dividir en 1 y 2 dividido 2 está de 1, resto 0 también es divisible en sí mismo, ¿sí? Esa es una propiedad de los números. Un número siempre es divisible en 1 y siempre es divisible en sí mismo. Vamos con el 3 también tiene dos divisores que son 1 y 3 únicamente, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando tomamos el número 4?
Por propiedad es divisible en 1 y es divisible en 4, pero también tiene otro divisor, el 4, que es el número 2, ¿sí? Por lo tanto, ya deja de ser un número primo, ¿bien? Decimos que un número es primo cuando es divisible únicamente por 1 y por sí mismo. Decimos entonces que estos números son primos y que este no lo es porque es divisible, tiene otro divisor además de sí mismo y de 1, ¿sí? Entonces, sería recomendable, acá abajo vamos a anotar cuáles son los primeros números primos que conocemos. Por ejemplo, tenemos el 2, que dijimos que es primo. El 3 también lo es. El 4 no. El 5 sí. El 6 no. El 7, el 9, el 11, el 13 y así sucesivamente. Podría seguir buscando valores o números que sean primos siguiendo esta regla. ¿Bien? Entonces, ¿para qué yo quiero conocer esto? Porque ahora lo que vamos a hacer es, para la descomposición, ir dividiendo cada uno de los valores de los radicandos en alguno de los números primos, ¿sí? Es conveniente empezar desde el más pequeño, ir dividiendo siempre en el más pequeño. Si no puedo, paso al siguiente y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá el 16 era divisible en 2, por eso utilicé este divisor. Y dije está de 8. Y sigo dividiendo por 2 hasta que me ha quedado acá, fíjense. El número 16 descompuesto en un factor primo 2 es lo mismo que decir 2 elevado a la 4. ¿Por qué habré hecho elevado a la 4 ahí? Porque simplemente utilicé 4 veces el número, ¿sí? Entonces el exponente va a ser la cantidad de veces que se utiliza el número primo, ¿sí? Bien, vamos con 81, es lo mismo, nada más que no era divisible en 2, entonces pasé al número 3, que también es primo, y realicé la descomposición, me quedó que 81 es lo mismo que 3 a la cuarta. Lo mismo para el 8, igual a 2 al cubo, y en el 24, ¿qué ocurrió? Utilicé el divisor 2 hasta un momento en donde ya no podía dividir por 2, que era acá, ¿sí? 3 dividido 2 no lo podía hacer, pasé al divisor 3 y me quedó de esta forma, fíjense. El 2 potenciado a la 3 porque aparece 3 veces en la descomposición, ¿sí? Y el 3 también lo tuve que colocar porque también lo utilicé. Entonces, ojo ahí nada más que cuando lo coloque, lo multiplique. Siempre se multiplican. Si hay varios divisores de por medio, se los va multiplicando y potenciando de acuerdo a la cantidad de veces que los he utilizado. Bien, continuemos entonces. Yo acá ya hice la sustitución de las expresiones que ya habían quedado descompuestas en factores primos, lo que acabamos de hacer hace un momento, ¿sí? Ahora, entonces podríamos tildar acá que ya la descomposición ya está. Vamos ahora con la extracción. ¿Cómo vamos a realizar una extracción? En principio nosotros tenemos que saber que el exponente, evaluar si el exponente es mayor que el índice, ¿sí? Entonces recordemos que el exponente es el número que aparece potenciando, ¿verdad? Es ese número pequeño en la potenciación. Y el índice, el número pequeño en la radicación. ¿Bien? Si nosotros observamos que el exponente es mayor que el índice, por ejemplo acá, yo tengo para el primero de los ejemplos, tengo la raíz cúbica de 2 elevado a la cuarta, ¿verdad? Entonces yo veo el exponente es 4, ¿es mayor que el índice? Sí, ocurre esto. Entonces, si ocurre eso, yo lo voy a poder extraer al factor 2. Veamos cómo sería eso. Vamos a extraer, entonces si ocurre esto, vamos a decir que dividimos el exponente, lo dividimos en el índice. Voy a realizar esa división, ¿sí? Y ahora, cuando yo haga el procedimiento de división, voy a obtener un cociente, ¿sí o no? Entonces vamos a decir que ese cociente que obtengamos ahí va a ser el valor del exponente con el que sale el factor. ¿Bien? Ahora, el resto de nuestra división, que iría posicionada en esta parte, va a ser el valor del exponente con el que queda dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces veamos cómo sería en este caso. Voy a dividir el exponente, lo voy a dividir en el índice. 4 dividido 3 está de 1. 3 por 1, 3, al 4 le va a sobrar 1. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Con cuánto sale el número 2? ¿Con qué exponente? Con exponente 1. Veamos cómo sería eso. Vamos a decir entonces que el 2 sale con exponente, le pongamos en verde si entendemos bien esa parte, exponente 1. ¿Sí? ¿Y con qué exponente quedaría dentro de nuestra raíz cúbica? Veamos eso también. Dijimos que el exponente con el que queda lo va a determinar
el resto de nuestra división, ¿sí? Es decir, que queda con exponente 1. ¿Se entendió? Entonces, estos números de cociente y resto son los exponentes. No nos olvidemos que no son las bases. La base es la que ya tenemos, ¿sí? En este caso el 2. Y luego se podría acomodar un poquito. Voy a borrar este cálculo. Terminamos de acomodar la expresión, porque yo sé que 2 elevado a la primera es 2, ¿sí? Y lo mismo adentro. Entonces directamente me quedaría 2 raíz cúbica de 2, la primera de las descomposiciones. Ahora hagamos lo mismo con el resto de los radicales. Bien, veamos acá, entonces ya fui haciendo algunas de las extracciones de las que hablábamos hace un momento. Preguntarnos siempre si el exponente es mayor que el índice para poder extraerlo, ¿verdad? Entonces acá diría 4 dividido 3 está de 1, ¿verdad? Entonces sale con 1, el 3 sale con 1 y queda con 1 dentro de la raíz por el resto. Queda con 1. Luego acomodando un poquito, 3 a la primera es 3, 3 a la primera es 3 y ya me queda 3 raíz cúbica de 3. ¿Bien? ¿Por qué lo habré dejado así? Porque si observamos, el exponente es 3, ¿sí? Y el índice es 4. El exponente no es mayor que el índice. Entonces, esta raíz no podríamos extraer ningún factor. Queda simplemente ahí porque no cumple con esta condición de que el exponente debe ser mayor que el índice. ¿Bien? Y en esta última, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Me fijé. El 2 y el 3 trabajan por separado porque son distintos factores con distintos exponentes, ¿sí? Entonces yo visualicé, el 2 está elevado, acá le vamos a agregar, ya qué bueno que salió la oportunidad de poder aclarar que tiene que ser mayor o igual que el índice. Si es igual también se puede extraer, ¿sí? Entonces veamos acá, el 2 está potenciado a la tercera, ¿sí? Y el índice de la raíz es 3. Entonces voy a realizar la división de 3 dividido 3. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, eso va a estar de 1. Este va a ser el valor con el que sale el 2. ¿Bien? ¿Y qué pasa con el resto? Esta es una división exacta, por lo tanto el resto da 0, si lo vemos acá. Entonces acá vamos a potenciar a la 0. ¿Se ve hasta ahí? Ahora vamos a ver qué vamos a hacer para resolver esa parte. Luego, observo el factor 3. El 3 tiene un exponente 1. Si no hay nada, yo sé que hay 1 en el exponente, ¿sí? 1 es menor a 3. No se cumple la condición, por lo tanto el 3 queda dentro. Entonces acá visualizamos cómo los factores trabajan por separado, cada uno con su exponente, ¿sí? Y luego para resolver acá vamos a decir 2 elevado a la primera es 2, ¿verdad? Y acá en la raíz vamos a decir, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Vamos a marcarlo acá. Todo número elevado a la 0 es igual a 1 por 3. Y puedo terminar de resolver. Entonces voy a decir 2 raíz cúbica de 3 por 1, que es 3. ¿Sí? Y acá podemos resumir un paso, si es que quieren verlo de esa forma. Cuando yo tenga una potencia que sea 0, directamente ya obviemos esto y coloquemos el número que viene, ¿sí? Porque yo sé que esta potencia va a dar 1 y para no hacer este paso de más, directamente pueden saltearse acá, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a transcribir todas las descomposiciones, todas las extracciones y vamos a ver si se puede simplificar algo. Vamos a pasar al siguiente paso. Bien, ahí tenemos entonces ya reemplazado por los valores que nos habían quedado al extraer, ¿sí? Entonces acá ya hicimos la extracción, el paso número 2. Vamos con el tercer paso, que sería la simplificación, ¿sí? Antes que nada explicarles cómo es el procedimiento de simplificación. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la raíz cúbica de x a la sexta por y elevado a la 12 como exponente, ¿sí? Supongamos que tenemos así. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de simplificación? Vamos a dividir, vamos a observar si se puede dividir tanto todos los exponentes como el índice por un mismo número. Es decir, estaríamos buscando el máximo común divisor entre exponentes e índice, ¿sí? En este caso yo sé que a todos acá los puedo dividir por 3. Puedo hacer el procedimiento de simplificación por 3. Entonces, si divido por 3, ¿qué va a ocurrir? 3 dividido 3 va a ser 1. Raíz de índice 1 ya no existe.
la raíz de índice 1 no existe. El menor índice que podemos tener en una raíz es el 2. Si es 1 ya quiere decir que se va a la raíz, ¿sí? Después digo, x, por lo tanto raíz ya no la coloco, 6 dividido 3 va a estar de 2 y 12 dividido 3 va a estar de 4. Y este va a ser el resultado. ¿Qué hicimos acá entonces? Simplificamos tanto índice como exponentes por un mismo número, en este caso por 3. Y obtuvimos la expresión simplificada. ¿Bien? Entonces, pero si yo tuviera, vamos a ver un ejemplo más, si yo tuviera, por ejemplo, la raíz cúbica de x sexta y cuadrado, por ejemplo, algo así, si yo observo el índice y el exponente de la x se pueden dividir ambos por 3, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos acá? Un exponente 2 que no es divisible por 3. Entonces esta expresión no se puede simplificar, no la podemos simplificar porque no hay un máximo común divisor entre todos los exponentes y el índice. ¿Bien? Entonces, entendiendo ese concepto, visualicemos un poquito acá los términos, cómo nos han quedado las raíces, si se puede simplificar o no. Veamos acá. Tengo exponente 1, índice 3, no puedo simplificar, ¿sí? Acá lo mismo, exponente 1, índice 3 no, exponente 3, índice 4 tampoco, no hay un máximo común divisor más que el 1, y acá tampoco. Entonces la simplificación la vamos a tildar como que ya la evaluamos, pero que no se pudo efectuar. Bien, avancemos entonces ahora sí con la suma de términos semejantes. Bien. Antes que nada, acá bueno, podríamos agregarle un paso que sería acomodar las expresiones, porque por ejemplo, yo acá puedo decir que 2 por 4 es 8, y ahí decir que es 8 raíz cúbica de 2, ¿sí? Le vamos a agregar luego ese paso al final del video, lo voy a agregar ahí para que quede un paso extra. 2 por 3 es 6 raíz cúbica de 3, más 5 raíz cuarta. Acá como ya evaluamos este radical y no pudimos extraer nada, puedo volver a expresar que 2 elevado a la 3 es 8, ¿sí? Porque si se hace una descomposición y se observa que no se puede extraer ni simplificar, se vuelve al número original para que quede más acomodada la expresión, ¿sí? Y acá 2 raíz cúbica de 3. Ahora sí vamos al procedimiento de sumar aquellos términos que son semejantes. Y dijimos que dos términos son semejantes cuando tienen la misma raíz con el mismo índice y el mismo radicando. Bien, busquemos alguna raíz cúbica de 2 en todos estos desarrollos. No tenemos raíz cúbica de 2 como para sumar con este 8 de acá. Veamos raíz cúbica de 3. Si vemos, tenemos acá una raíz cúbica de 3. Miremos estos dos términos de acá. Son semejantes. Tienen el mismo índice, esas raíces que es 3. Y el mismo radicando. Entonces podríamos sumarlos, vamos a juntarlos con la propiedad asociativa que me permite cambiar de lugar los términos. En realidad es la conmutativa y la asociativa. Vamos a juntar acá. Bajemos el otro de los términos que es 5 raíz cuarta de 8, que tampoco tiene su semejante como para poder sumarse, pero sí tenemos entonces acá 6 raíz cúbica de 3. Yo podría sumarlo con 2 raíz cúbica de 3. Bien, esto sí lo podemos realizar porque como dijimos son términos semejantes. Esto lo bajemos tal cual, entonces vamos a decir 8 raíz cúbica de 2, lo bajo, 5 raíz cuarta de 8, bajo también, y acá entonces terminaría de trabajar siempre con los números, ¿no? De adelante, eso es lo que va a cambiar. Entonces vamos a decir menos 6 más 2 va a ser menos 4 raíz cúbica de 3 y hemos llegado a el resultado final porque ya desarrollamos todos los pasos antes mencionados y ya realizamos la suma correspondiente, así que el ejercicio ha llegado hasta esta resolución donde quedaría expresada, fíjense que es un trinomio o quedaron 3 términos, quedaría expresado de esta forma porque no se puede resolver ninguna suma algebraica más debido a que los radicales no son semejantes. Bueno, y como les había mencionado, vamos a agregar un paso extra que sea el de acomodar
en donde quede alguna operación que haya por resolver, terminar de acomodar, acomodamos y recién sumamos términos semejantes para llegar al resultado final. Espero les haya sido útil. Vamos a grabar siguientes videos para la explicación de otros temas. Saludos.